Hola, doctor Emilio Pastor, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Qué buen tema ¿eh? Qué buen tema. Síndrome de hipermovilidad articular. ¿Hacia quién estaría enfocado este síndrome? Bueno, el síndrome de hipermovilidad articular también se llama síndrome de hiperlaxitud articular. Y corresponde a un 5% de la población, es decir, es una persona cada 20 de los adultos y el 14% de los chicos, según las estadísticas. Es decir, que en sí no sería una enfermedad, no es una enfermedad, sino que es un estilo de tejido conectivo. Así como existen los rubios y los morochos, sí. ¿sí? Existen los hiperlaxos y la mayoría que no es hiperlaxo. Hiperlaxo. ¿Qué Sí. es ser hiperlaxo? Bueno, primero hay que entender que es el rango de articular, es decir, uno puede mover una articulación en un rango habitual de movimiento. Uno puede tener una articulación hipermóvil con mayor rango de movimiento, por ejemplo, uno se puede estar parado y tocar con la planta, la palma de las manos el piso, Sí. cosa que yo no puedo hacer ni a palos. Yo sí. Probablemente sea así hiperlaxa, habría que verlo, No sé si estaría en esa característica, pero cuando vos haces un ejercicio permanente Sí. y elongás a diario, llegas Se más puede. fácil. Sí. Pero hay gente que tiene esa capacidad en muchas articulaciones. Bien. Entonces, aunque no lo entrene, Ajá. se llama síndrome de hipermovilidad articular. Ahí es cuando se llama así. Y esto es lo que tienen la mayoría de los bailarines clásicos, músicos de alta gama, es decir, que pueden hacer unos movimientos que a otras personas les dificulta. Sí. Este síndrome de hipermovilidad puede darle ventaja deportiva en algunas cuestiones, pero también le tiene sus desventajas en otras. A ver. Eso sería para que se entienda. Por ejemplo, los ligamentos de estas personas son más laxos, es decir, ¿por qué? Porque tiene mayor proporción de elastina. El ligamento está formado por fibras de colágeno, fibras de elastina y otros componentes más. Normalmente hay una proporción de eso, pero los laxos tienen más elastina, entonces los ligamentos son más elásticos. Y cuando los ligamentos son más elásticos, las articulaciones, además de ser hipermóviles, se tornan más inestables. Por lo cual son personas que tienen, por ejemplo, mayor tendencia a hacer esguinces a repetición, a luxarse articulaciones y a tener dolores musculares sin una lesión aparente. Y toleran menos lo que se llama carga estática, que es decir, estar sentado en una posición. Al ser más laxo, eso genera una inestabilidad del sistema musculoesquelético y cuando están quietos, los soportan menos. Claro. Este síndrome de hipermovilidad articular, y estaba leyendo ayer, me puse a leer un libro del tema, me enganché, yo igual ya había leído antes, tiene una asociación interesante con los trastornos de ansiedad. O sea, los laxos son 10 veces, tienen 10 veces más propensión a ser más ansiosos Ajá. que los que no son laxos. Es verdad. Y eso es interesante, o sea, aparentemente a nivel cerebral habría algunas cuestiones a nivel de la amígdala cerebral, que es una zona donde se procesan las emociones, y eso haría que fueran más ansiosos. Eso es estadístico, no es que sea Claro. todo así. Y hay mayor asociación con trastornos de lo que se llama sistema nervioso autónomo. Ejemplo, gente que por ahí, por cuestiones climáticas, se asume que son cuestiones climáticas, se siente mal. Y no tiene un problema cardiovascular así, sino que se siente mal, puntual, claro. palpitaciones, pero no le funciona mal el corazón, sino que le funciona medio alterado el sistema autónomo o sistema vegetativo. Entonces son gente que por ahí se siente mal y le dicen, oh, qué pesado, se siente mal. No, tiene una cuestión que es diferente al resto. Uh-huh. Y en algunos casos también se ha asociado a fibromialgia y a fatiga crónica. Así que hay una asociación entre laxitud, fibromialgia y fatiga crónica, y muchas veces pacientes con laxitud articular se los confunde con los fibromiálgicos. En realidad lo que tienen es laxitud, que es un estilo de colágeno distinto. Eso es más o menos lo que quería comentar. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Qué se hace? Primero, ¿qué les pasa? Como suelen tener lesiones deportivas, fácilmente, por ejemplo, se hacen un esguince fácil, o empiezan con dolores, lo que les pasa es que dejan de hacer actividad física. Le temen al movimiento, lo que en medicina se llama kinesiofobia. No es fobia al kinesiólogo, sino fobia al movimiento. ¿Por qué? Porque saben que cuando empiezan a hacer alguna actividad física,
se lesionan o empiezan con dolores. Entonces empiezan a reducir su actividad. Con la reducción de su actividad le pasan dos cosas. Por un lado, pierde entrenamiento físico, con lo cual tiene mayor tendencia a lesionarse cuando vuelve a hacer actividad física. Y por otro lado, eso le genera un retraimiento a las actividades deportivas. Hace unos días, me vino a ver una paciente que era jugadora de vóley y por ser hipermóvil, hiperlaxa, dejó de jugar, chica joven. En realidad, eso es lo que no hay que hacer. Es decir, cuando hay una persona que tiene un síndrome de hipermovilidad articular, que no es una enfermedad, lo que hay que hacer es entrenarla distinto, es decir, aumentar el trabajo de entrenamiento se llama propiocepción, de sensación de movimiento. Ejemplo que se llama entrenamiento funcional, suben arriba de una pelota, esas pelotas que son hemipelotas, donde hay que se mueven en los pies, es decir, hay que trabajar la propiocepción. Eso se le puede indicar al profesor de gimnasia, y todos los profesores de gimnasia y los kinesiólogos saben bien qué es la propiocepción. Y no dejar de entrenar. Para que se hagan una idea, el hiperlaxo máximo sería el contorsionista. Ese ya sería el máximo. Pero no es lo habitual. Lo habitual es un hiperlaxo que pasa desapercibido, que suele tener dolores musculares, que no se le presta atención y es muy frecuente. Y eso hay que revisarlo y darse cuenta rápido en el consultorio. Cosa de, si no, mirá, vos no tenés un problema. Tu tejido es laxo, más que lo habitual, tenés ventajas para ciertas cosas. Podría haber sido bailarina clásica. Se ríen cuando les decía eso. Sí. Pero tenés que tener un entrenamiento distinto de la sensación de movimiento. No mandarlos a elongar. Por ejemplo, le duele la región lumbar y es hiperlaxo, lo que hay que hacerle es entrenamiento de fuerza y de en la sensación. Panza, al revés. Claro, no elongarlo, ya está elongado. Claro. Eso es lo que el punto, es decir, detectarlo. Es como ser rubio, y bueno, el rubio hay que tener cuidado con el sol. No es que sea enfermo por ser rubio, sino que el pálido tiene que tener cuidado con el sol. Bueno, el laxo tiene que tener cuidado con algunas cuestiones y mejorar el entrenamiento y no dejar de entrenar. Entonces, sí, está bien esto. Bueno, eso sería más o menos. Acá me está llegando un mensaje de un jugador de fútbol que me pregunta básicamente de los dolores en la parte de atrás de las piernas y de ese temor a que al tema de los tendones. Sí. ¿Eso tiene relación a lo que estás hablando? Pregunta. Un dolor permanente. Hay dos cuestiones. Si es hiperlaxo... ¿Cómo saber si es hiperlaxo? Lo acabamos de explicar. ¿Cómo saber? Bueno, hay criterios. Elongar. Ejemplo, por ejemplo, las rodillas que se llaman recurvatum, muy arqueadas, que el codo se extienda demasiado, más de los 180 grados. Lo que pasa es que es difícil en la radio explicarlo. Que el meñique uno lo puede extender más de 90 grados hasta 90 grados. Ajá, el meñique hasta 90 grados. Que Tomá. tocar... A ver, Debito, no. Extender el meñique. ¿Sole? No, acá tampoco. No, ninguna. No, él menos. No. Omar es... No, pero sí, tiralo para atrás. Tiralo bueno, para atrás. para atrás. Tíralo para atrás al meñique. No, acá, No, bueno. acá no tenemos hiperlaxo. Tenemos y un 90. Mira allá, allá hay dos. Mira. Perdón, acá también. Hay dos. Hay que ver el resto. Puede haber, el resto de los dedos. Había que ver el resto. Después el pulgar, hay varios. O sea, a 90 está normal. No, ya es hiperlaxo. Es un criterio. Hay unos criterios que llaman criterios de Brighton. Son 9 puntos. Con una articulación, es una articulación. Hay que hacer varias pruebas de varias articulaciones para la detección. Por ejemplo, ahora, en un programa de televisión muy conocido, hay una bailarina que se contorsiona. Sí. Esa es terrible hiperlaxa. Después hay gente que se saca el hombro y se lo pone. Ay, sí, he visto. Bueno, esos son hiperlaxos. O sea, parece una... Bueno, ¿y a este jugador qué le respondemos? Bueno, primero hay que ver si es hiperlaxo. Los hiperlaxos tienen mayor tendencia a tener tendinopatías. Eso es así. Después, en la parte deportiva, las lesiones de la parte posterior, estamos hablando de lesiones de los isquiotibiales generalmente. Y eso se debe principalmente a un desbalance de fuerza entre el cuádriceps y los isquios. O sea, tiene o muy fuertes los cuádriceps o muy débiles los isquios. Entonces, cuando patea, tira de atrás. Entonces hay que entrenarle los isquios y ver el engrama de movimiento. Es decir, los isquiotibiales frenan la patada. Si no existieran los isquiotibiales, la pata se iría. Claro. Entonces habría que entrenar eso y ver si hay un desbalance de fuerza. Bien. Y después un trabajo de propiocepción en el gimnasio. Claro. Que puede ser funcional o en un gimnasio con pesa y decirle al profesor, trabajo de propiocepción de tal cadena muscular, y eso sería lo que habría que hacer
yo no lo vi, o sea, es una cuestión genérica. Pero ese eso. sería el tratamiento. Eso sería. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, un placer. Hasta el lunes que viene. El doctor Emilio Pastor pasó por los micrófonos de En Positivo.